La quema de libros es una práctica tan antigua como la literatura misma, pues tenemos referencias históricas que datan de cientos de años antes de Cristo, con la quema de manuscritos de alquimia en tiempos sumamente remotos, hasta épocas más modernas, siendo la quema masiva de escritos transgresores u ofensivos llevada a cabo por el Tercer Reich la referencia más conocida. Como estos hay muchísimos ejemplos, pues la censura literaria ha proliferado en los tiempos más interesantes de la historia humana. Y si bien esta práctica es poco común hoy en día, lo cierto es que echar un vistazo a las obras más censuradas y o polémicas de la historia resulta sumamente interesante y en varios casos incomprensible, o quizá no justificable pero entendible. Me gustaría saber tu opinión al respecto en los comentarios. Por ahora prepárate, porque estos son 7 libros prohibidos. Número 7. Comenzamos fuerte, con la que será quizá una de las obras más populares aquí enlistadas, y probablemente la única que en más de un territorio aún se vende en librerías envuelta en un delgado embalaje plástico. Pues la clasificación dada a la novela, es decir, para mayores de 18 años, exige este particular envoltorio, para salvaguardar la mente de lectores jóvenes curiosos al leer semejante título. American Psycho es la obra más popular de su autor, Bret Easton Ellis. Narra el turbulento descenso a la más abyecta locura de su protagonista, Patrick Bateman, un yuppie de Wall Street, narcisista y vanidoso, devenido en un brutal asesino en serie. La obra trata diversos temas, como la deshumanización fruto del capitalismo, la superficialidad y ridiculez del consumismo mezclado con escenas de necrofilia, canibalismo, uso de drogas y mucha violencia explícita. Ellis afirmaría tiempo después que el libro acabaría con su carrera, pues sabía que había engendrado un escrito transgresor, y vaya que la censura no se hizo esperar. Si bien su pensamiento resultó exagerado, la novela no pasaría desapercibida de ninguna manera. Los críticos tacharon a Ellis de misógino y sádico, desacreditando su escrito, criticándolo como un despropósito sin valor literario. Pasa que el trabajo de Ellis cuenta con una fuerte crítica y aborda temas sumamente interesantes, pero la frialdad y brutal naturaleza de su prosa, llevada en primera persona por el propio Bateman, tienden a eclipsar en su totalidad el poderoso mensaje que lleva consigo. Con el pasar de los años y gracias también a su famosa adaptación, el escrito ha sido visto con mejores ojos y ha podido recibir su tan merecido reconocimiento y lugar entre las mejores obras en su estilo. Número 7. Número 6. El libro del puesto 6 cuenta una historia muy interesante, bastante intrigante y extraña. Me gustaría mucho ahondar más en la misma. Si te gusta la idea, deja tu like y haremos un video aparte. Pocas veces una obra marca tanto una sociedad entera. Pocas veces es referenciada de maneras tan oscuras como lo fue y lo sigue siendo El guardián entre el centeno, o por su título más acertado en su idioma original, The Catcher in the Rye de Jerome David Salinger. La vida de este hombre fue tumultuosa y compleja. Se trata de esos escritores celosos con su obra y sumamente cuidadosos con su trabajo. Su escrito más famoso, publicado en 1949, narra las vivencias de un joven emprendiendo un corto viaje en el que transita en pocos días al camino de la madurez. La historia es un Bildungsroman en todas sus letras. Si no conoces el término, tengo un video entero dedicado a explicarlo. En resumen, trata de las llamadas historias de iniciación, en las que nuestro protagonista emprende un viaje de transformación y crecimiento. La novela es excelente y la recomiendo ampliamente. Es precursora de un sinfín de historias adolescentes que vinieron en años posteriores, y si eres un lector constante lo notarás ni bien pases a la segunda página. Así como las novelas un poco más modernas cautivan a los más jóvenes, El guardián entre el centeno es un producto de su tiempo y cautivó de forma impresionante a una generación entera que deseaba como el protagonista, Holden Caulfield, una identidad propia y desafanarse completamente de los rígidos pensamientos y valores hipócritas de los adultos de su tiempo. El escrito causó revuelo al estar narrado en primera persona por un adolescente de 16 años. J.D. Salinger, comprometido con su historia, dotó a la misma con modismos y vulgaridades propias de la época.
dando un matiz sumamente realista a sus personajes, abordando de paso temas como la sexualidad adolescente y el acoso sufrido por estos de parte de adultos inescrupulosos. Fue prohibido de forma masiva en su país de origen por más de 20 años, por considerarse inadecuado. Pero su polémica más conocida, curiosamente, no estaría ligada a la supuesta perversión que suponía para la juventud de ese entonces. En 1980, Mark David Chapman declaró sentirse identificado e incitado por el protagonista de la novela a quitarle la vida al ex Beatle, John Lennon, declarando El guardián entre el centeno como su libro favorito. Un año más tarde, John Hinckley Jr. cometió un intento de homicidio contra Ronald Reagan, declarando más tarde a la prensa sentirse profundamente obsesionado con la obra de J.D. Salinger. Tiempo después, el libro volvería a estar en las primeras planas, al ser llevado por el asesino de la actriz Rebecca Schaeffer, Robert John Bardo, al momento de quitarle la vida en 1989. Sea como sea, el libro ha sido manchado por extraños acontecimientos a lo largo de la historia, perpetuando su legado y poderosa influencia con el pasar del tiempo. Número 6. Número 5. Este puesto resultará extraño para muchos, pues la historia del libro más vendido del mundo no es algo que se discuta en demasía el día de hoy, tratándose del único ocupante del top que te podría valer una entrada directa a prisión, o incluso, si estás en el lugar adecuado, una sentencia de muerte en muchas partes del mundo. Resulta imposible hacer un top sobre libros prohibidos sin incluir a la Biblia. Entiéndase como el compendio de libros más importante de la historia. Este ha sido censurado innumerables veces y lo es aún al día de hoy, pero en esta ocasión nos centraremos en una de las ediciones más perseguidas por la propia Iglesia Católica. La Biblia del Oso no es más que la primera traducción al español de la Palabra de Dios, un texto que le costó la vida a innumerables personas y significó una condena y persecución perpetua para su más importante artífice, Casiodoro de Reina, un teólogo español que se unió al movimiento de la Reforma Protestante y en contra de toda norma comenzó a traducir la Biblia para distribuirla de forma masiva. La Iglesia, temerosa de dar acceso al pueblo todo el conocimiento que según ellos era exclusivo para los eruditos cualificados, comenzó con una cacería incansable y esfuerzos inútiles por frenar lo que este valiente hombre de fe comenzó en 1550. El nombre de la edición viene por la ilustración que posee la primera impresión masiva de la traducción, que vio la luz en 1569. 3 años después de la muerte de Reina, un alumno suyo, Cipriano de Valera, luterano como su maestro, publicaría una revisión que sería conocida hasta el día de hoy como la versión Reina Valera, que sería revisada y reeditada múltiples veces a lo largo de los años. La versión Reina Valera, a pesar de no estar más prohibida por la Iglesia Católica, se recomienda no ser tomada en cuenta por no estar aprobada por las autoridades eclesiásticas, a pesar de tener sus bases en los textos originales, es decir, textos que fueron escritos en hebreo y griego antiguo. Número 5. Número 4. Elizabeth Janeway, eminencia de la crítica por donde las haya, publicó ni más ni menos que a través del legendario New York Times una frase que engloba a mi parecer de forma perfecta al ocupante del puesto 4. Se me ocurren pocos volúmenes más capaces de apagar las llamas de la lujuria que esta descripción exacta e inmediata de sus consecuencias. La frase fue la respuesta de Janeway a la clasificación dada al libro más importante de la carrera de Vladimir Nabokov, ni más ni menos que pornográfico. Lolita es una parada obligada cuando hablamos de literatura prohibida. El mero título ya lleva consigo un significado bastante oscuro, pues ha encontrado su lugar en la cultura general como parte del argot utilizado entre una de las más oscuras y degeneradas filias del mundo, la pedofilia. La historia es narrada desde la perspectiva de Humbert, un profesor de literatura francesa con un pasado tormentoso, que deja por escrito un dudoso testimonio en el que expresa de manera romántica su obsesión por Dolores, una chica de 12 años. La historia ha sido clasificada como una novela erótica, en total discordia con la opinión de su autor, que denomina su escrito como una trampa engañosa para todo aquel que espera una historia lasciva. Nos habla del deseo,
uno obsesivo y egoísta, fruto de una tragedia en la vida temprana de su protagonista, quien mira a la joven Dolores como una culminación perfecta de sus más impuros deseos, negándole toda humanidad para no sentir la carga moral de sus acciones. La perspectiva en primera persona con las románticas descripciones de Humbert ponen al lector en un lugar complejo, tratando de buscar dentro de sí la fuerza para no encontrar conmovedoras las descripciones de un acto decididamente enfermo. Una lectura fascinante y controversial hasta lo sumo, vetada de múltiples instituciones educativas. La controversia de Lolita se extendió hasta sus 2 adaptaciones fílmicas y da pie a interesantes debates a más de 70 años de su publicación. Número 4. Número 3. Cuando hablamos de una obra que sirvió de inspiración para figuras como Chaucer o el mismísimo Shakespeare, se trata de algo magnánimo. El ocupante del puesto 3 tiene el mérito de haber sido adaptado por el polémico director Pier Paolo Pasolini, el mismísimo que trajo el infame Salò o las 120 noches de Sodoma. ¿Por qué está aquí esta obra y no la anterior nombrada? Simple. Las 120 noches de Sodoma fue publicada de manera póstuma hasta 1904, y aunque sí fue censurada en ciertos países, el Marqués de Sade ya contaba con cierto respeto y estatus de literato de culto, por lo que dicha obra no tuvo ni de lejos la misma repercusión que el infame pero divertido Decamerón. Si bien la obra no llega tan lejos en sus descripciones como las propias del sadismo, esta rompió tabúes y se ensañó de manera legendaria con las rígidas normas eclesiásticas de su época, que data de los 1340, tiempos de la más terrible epidemia de peste bubónica jamás vista. La protonovela o antología de Giovanni Boccaccio narra los acontecimientos vividos por 10 jóvenes aislados a causa de la epidemia de peste bubónica en Florencia, Italia. Los 7 hombres y 3 mujeres dan un giro a su estancia, organizando cada puesta de sol una ronda de narración de historias, enfocadas todas en temas como el amor, la astucia, la tragedia y en muy buena parte la sexualidad, o mejor dicho, erotismo del ser humano. Cada historia es valiosísima, sumando 100 narraciones distintas que retratan de manera sublime la sociedad pre-renacentista. De la mano de figuras como Dante Alighieri y Francesco Petrarca, Boccaccio dio forma a la literatura italiana y revolucionaron por siempre al mundo. El Decamerón fue incluido en la primera edición de los libros prohibidos de la Inquisición y reeditado con severos cortes una y otra vez a petición del pueblo y sus deseos por leerlo. La historia trascendió de tal manera que apenas el año pasado se realizó una nueva adaptación de la misma por Netflix. Si bien dudo que las narraciones lleguen a escandalizarte hoy en día, piensa en la época en que fueron escritas y el tremendo revuelo que debieron provocar entonces, siendo de los primeros escritos en hablar sin tapujos de la mujer como un ser de igual deseo que el hombre. Número 3. Número 2. La vulgaridad de este libro supera cualquier valor literario que pudiera llegar a tener. Esta es una frase tomada de uno de los múltiples juicios llevados a cabo contra esta obra, tildada de obscena hasta el hartazgo, incoherente o simplemente aberrante y sucia. El autor intentó junto a su editor publicar la obra de forma parcial a través de una revista, pero la Oficina de Correos de Estados Unidos se negó a transportar tal escrito por considerarlo inmoral e inapropiado hasta lo sumo. Se entró en un conflicto legal que terminó por darle la razón a la Oficina de Correos, prohibiendo la distribución de la obra, que sería finalmente publicada en Francia, donde la censura era más suave. No sería hasta 2 años más tarde, después de múltiples juicios y apelaciones, que la obra llegaría por fin a su lugar de origen, Estados Unidos. Naked Lunch fue publicada en 1959 y el acabose apenas venía en camino. La obra más importante de William Burroughs contó con una de las batallas legales más legendarias jamás habidas en el terreno literario. Las personas que se opusieron a este libro se cuentan en miles, y hasta el propio autor tenía dificultades para encontrar un argumento sólido que sostuviera el valor de su obra y le fuera dado el derecho a existir. El nombre fue sugerido por uno de sus colegas, describiéndolo así: un almuerzo desnudo, ese momento congelado en el que todos miran con atención el filo de sus tenedores. ¿Cómo empezamos a hablar de esta obra?
El autor tenía cierto problema con los opioides, y no es invento mío, realmente los tenía, y la obra trata justamente de eso. Si podemos usar la palabra trata en realidad. Naked Lunch está dividido en estratos, o rutinas como los llama el autor. Ninguna tiene conexión entre sí. Esto quiere decir que la obra no tiene una estructura lineal. De hecho, cada rutina fue acomodada de forma arbitraria por el autor. No hay un orden de lectura, aunque en ocasiones se ha tratado como una catábasis, es decir, un viaje en espiral descendente. La obra tiene a William Lee como protagonista, un adicto que se ve entre varias situaciones completamente lunáticas, desde criaturas fantásticas y deformes hasta aberraciones humanas y grotescas transformaciones que llevan a lo más gráfico y terrorífico el horror corporal. La obra es una mezcla de géneros, desde novela erótica hasta ficción de horror o detectivesca. Toca temas muy fuertes sobre depravación y adicción que le valieron el rechazo de múltiples grupos, y a día de hoy se siguen interpretando sus extraños pasajes. Aunque la obra cuenta con cierto contenido autobiográfico y, en palabras del autor, explora la nublada visión de un adicto, es difícil emprender el viaje que Naked Lunch plantea. La extrañeza de la obra la vuelve algo fascinante y atractivo, pero no te confundas, es una densa lectura que pondrá a prueba tu capacidad de hilar ideas y contemplar lo repugnante. Sin duda, uno de los libros más escandalosos del mundo. Número 2. Número 1. La historia es fascinante, e indagar en los momentos más importantes para la literatura, es decir, los episodios que la llevaron a ser lo que es hoy, es algo que de ser un lector voraz como tu servidor disfrutarás enormemente. La maravilla de las palabras ha transformado al mundo en todas sus etapas, y la censura de las mismas ha avivado siempre el deseo de los lectores por múltiples obras a lo largo de la historia. Ya viste 6 ejemplos en este video, pero me atrevo a decir que este último es de los más interesantes. ¿Por qué? Porque se trata de una de las pocas obras en el mundo que fueron distribuidas clandestinamente, pues el hambre del público por conocer las controversiales aventuras de su protagonista podían más que el temor de ser arrestado por poseer tal recopilatorio de lo más obsceno y lascivo que se había visto hasta 1748. Año de publicación de la primera parte de Memories of a Woman of Pleasure, también llamada Fanny Hill. Consiste en 2 misivas ficticias dirigidas a Madame, escritas por Frances Hill, una mujer de mediana edad felizmente casada y con saludables hijos, que a petición de Madame relata sus particulares vivencias. El escándalo que desató la historia fue mayúsculo, tanto que su autor, John Cleland, volvió a prisión, pues este había salido recientemente al cumplir una condena atribuida a una deuda no liquidada. Fue un año después, al publicar la segunda parte de su obra, que fue arrestado por la publicación de la misma, cargos, obscenidad y alteración del orden. La euforia por Fanny Hill fue tal que comenzaron a circular ediciones piratas, copias de la misma escritas por personas que habían tenido acceso al texto original. Pero, ¿qué es lo que tenía que la volvía tan atractiva para la gente? Ciertamente las descripciones corresponden a una novela erótica, pero el lenguaje empleado en la misma, fiel al vocabulario de una dama con clase como Fanny, es bastante mesurado, evitando usar términos vulgares o incluso científicamente adecuados para nombrar a las partes íntimas, dándoles etiquetas más suaves y dando al texto una delicadeza muy particular, a pesar de incluir escenas bastante subidas de tono. Lo cierto es que hoy en día se siente como una historia bastante menos escandalosa, pero para la época fue demasiado. Relaciones homosexuales, orgías, encuentros casuales, prostitución y entre otras prácticas convirtieron a la historia de Fanny Hill en el chismecito más codiciado de su época. Lo interesante es que al tratarse de un adelantado Bildungsroman, es decir, un viaje de madurez para su protagonista, como vimos anteriormente, la historia de la chica concluye de manera bastante satisfactoria, rompiendo esquemas y revolucionando por completo el pensamiento de entonces, pues la joven Fanny Hill, luego de una vida de tal experimentación desenfrenada, consigue hacerse de una cuantiosa fortuna y saca de pobre al amor de su juventud, Charles, con quien se une en matrimonio y cría a 2 saludables hijos. Imagina esto en esos tiempos, en ese contexto. Una mujer con semejantes experiencias
teniendo un final feliz, inaudito para la época. Es por eso que las deslumbrantes aventuras de Funny Hill se quedan con el puesto número 1. Muchas gracias por ver. Si el video te gustó, deja tu comentario y tu like. Te agradecería muchísimo que te suscribieras para que no te pierdas las actualizaciones. Recuerda que aún estamos recibiendo cuentos para la convocatoria del mes de octubre, los Weird Tales. Son historias cortas de horror. Puedes mandar el tuyo al correo que se encuentra en la descripción. Sígueme en las redes sociales para que no te pierdas las actualizaciones. Gracias por ver hasta el final.